Bendiciones, amada Iglesia en Cristo. Continuamos con la enseñanza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tercera parte, objetivo 2. Aquí comenzamos con el objetivo 2. Siempre nos encontramos en la temática 1. ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Según Juan 1:11, a lo suyo vino. Él venía a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El reino de Israel. En este objetivo 2, comenzamos con la preparación de los 12 discípulos para el ministerio de la salvación dirigido a Israel en la diáspora. Y Jesús inicia su ministerio en la ciudad de Capernaum de Galilea, la zona al norte de Israel. Y esto nos lo relata Mateo 4:13 y nos dice lo siguiente: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Mateo 4:17 nos relata: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje inicial iba dirigido hacia los dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero él comienza su ministerio donde geográficamente se encontraba el reino de Israel. Es por eso que su ministerio lo inicia en la ciudad de Capernaum de Galilea, haciendo énfasis que él venía con un propósito específico. Y en este objetivo 2, él comienza su ministerio en esta ciudad de Capernaum, perteneciente a la región de Galilea. Siempre en el objetivo 2, el Señor Jesucristo elige a sus 12 discípulos con un propósito muy específico. Y los 12 que fueron elegidos, pues lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Y ellos son Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Ledeo, Simón y Judas Iscariote. Aquí nos haríamos la pregunta: ¿por qué 12? ¿Por qué Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, escogió 12 discípulos? Porque Juan 1:11 dice: a lo suyo vino. Él venía por las 12 tribus de Israel y por eso eligió 12 discípulos, uno por cada tribu, comenzando junto con los discípulos su ministerio evangelístico, buscando a las ovejas perdidas del reino de Israel. Siempre en el objetivo 2 nos encontramos con la misión de los 12 discípulos. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7 nos relata lo siguiente. En el 5 nos dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nos encontramos que las instrucciones directas de Jesús hacia los 12 discípulos no eran enviarles o darles el mensaje de las buenas nuevas de salvación a los gentiles y a los samaritanos. En el versículo 6 nos relata que antes de llegar al mundo tenía que encontrar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo, sin el menoscabo de que el mensaje llegara también a los gentiles y a los samaritanos. Pero
Lo primero era llegar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí nos encontramos con una verdad muy profunda donde cada momento que nosotros nos introducimos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de la Gracia, nos damos cuenta que Él tenía un propósito muy específico hacia Israel, hacia las 12 tribus de Israel, y en especial las 10 tribus del norte que estaban perdidas. Aquí es necesario entender que había un propósito muy especial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era ese propósito? Salvar y buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siempre en el objetivo 2 nos encontramos con una explicación respecto de las parábolas. En Mateo capítulo 13, versículo 10, los discípulos le consultan al Señor Jesucristo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué implica esto? Que ellos estaban recibiendo, refiriéndonos a los 12 discípulos, ellos estaban recibiendo un mensaje único y especial con un propósito firme. Él venía con un propósito, él venía a salvar a Israel, él venía a rescatar esas ovejas perdidas, a buscarlas con el propósito de regresarlas al redil. Y ese mismo propósito él se los encargó a los 12 discípulos. Le dio esa misión, le dio esa instrucción directa de que la búsqueda de las ovejas perdidas de Israel era necesario. Pero cuando él hablaba en parábolas, en sus prédicas, hacia toda aquella cantidad de personas que le rodeaban y le seguían, él les hablaba en parábolas porque dentro de las parábolas hay un propósito de nuestro Señor Jesucristo que es necesario que la iglesia lo pueda entender y comprender. Siempre estaremos compartiendo esta situación en respecto de las parábolas y cuál es su propósito. Pero en este momento nos encontramos que cada una de ellas tiene un propósito especial hacia los 12 discípulos. Siempre en el objetivo 2 nos encontramos con una situación. Para que la gracia sea efectiva y tenga un inicio en la vida del mundo, es necesario que haya muerte del testador. Hebreos capítulo 9, versículo 15, nos relata lo siguiente. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué nos está relatando aquí? Que antes de que comience la gracia, el Señor Jesucristo tenía que preparar a los 12 discípulos. Él tenía un propósito muy especial, pero para que la gracia comience para el mundo,
era necesario que Él fuera el sacrificio de este nuevo pacto, que Él fuera el mediador mediante la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Nosotros, los gentiles, tuviésemos la oportunidad de esta salvación eterna, que solamente es a través de Él. ¿Cuándo comienza la gracia? Cuando el testador muere. Muerto el testador, nosotros alcanzamos la misericordia de Jehová Dios y de nuestro Señor Jesucristo con ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Quiero hacer énfasis que Él antes de la gracia tiene un propósito muy especial, y es ese propósito que Dios encargó a los 12 discípulos. Llegando Él a la cruz, ese propósito lo continuaron los 12 discípulos con el mismo objetivo de salvar lo que se había perdido, buscar las ovejas perdidas del reino de Israel. ¿Por qué no hace énfasis del reino de Judá? Porque Él sabía que el reino de Judá ya había regresado a Jerusalén. O sea, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la tribu de los levitas ya habían regresado de la diáspora de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Por eso hace énfasis que los 12 discípulos tenían que buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este mapa vemos la ciudad de Capernaum al norte de Galilea, que es donde nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio evangelístico de la buena nueva de salvación. Ahí hizo muchos milagros, como también hizo milagros en la parte sur de Galilea, en la ciudad de Gadara. Los evangelios nos relatan cada uno de esos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de que Él llegara a la cruz del Calvario. La gracia es Él, pero para que nosotros fuésemos partícipes de esa gracia, era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario. Bendiciones, amada iglesia. Seguiremos con la temática de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la siguiente entrega. Bendiciones y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.